Carlos, buenas tardes, qué Buenas gusto tardes. saludarte. Pues sí, como tú bien dices, inédito lo que está pasando en Tamaulipas, específicamente en la frontera chica. Estos municipios que están pegados a Estados Unidos, que no representan las tres ciudades más importantes de esa zona, como Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, sino que son municipios pequeños, donde el crimen organizado, específicamente las escisiones del Cártel del Golfo, que ya están peleados entre ellos, han ideado una nueva forma de fondearse. Y esto es aprovechando el calor que hace en esa zona, donde hasta hace apenas unos días estaba llegando el termómetro a 35, 38 grados y en verano puede superar los 40 grados fácilmente. El crimen organizado pide 100 pesos mensuales por cada árbol que le dé sombra a la casa. Imagínate eso. Para muchas familias, pues, por ejemplo, el costo del aire acondicionado, pues es impagable en esa zona. Entonces muchos tienen que recurrir solamente a ventiladores que no enfrían, únicamente van, eso, ventilando la casa, moviendo un poco aire caliente. Y muchos otros, los más pobres, pues se refugian en la sombra que da un árbol. Ahí toman el fresco, ahí se sientan un poco a pasar las horas más calurosas y sabiendo eso, pues el crimen organizado ya ha comenzado a pedirles a habitantes de municipios como Vallehermoso o como Río Bravo, que son los que hablaron con nosotros para contarnos de este asunto, que les paguen o en su defecto tienen que derribar el árbol y no pueden disfrutar la sombra que les da en tiempos de calor. Un impuesto que además viene en una época importante, pues el cártel del Golfo y sus decisiones, como son los Metros, los Ciclones, los Escorpiones, varios de ellos, están en este momento en una batalla importante contra el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que en los últimos meses han hecho una incursión armada a Tamaulipas. Es decir, están intentando defender su bastión, que durante muchos años ha sido Tamaulipas, y porque necesitan dinero, pues para las armas, para las balas, para corromper personas, funcionarios públicos, necesitan dinero, y entonces lo están sacando de la gente más pobre, cobrándole por árbol. Imagínate esto. Estoy viendo aquí en las cosas de la historia, ¿no? Salieron peor que Santa Ana porque allá en 1853, 1855, Antonio López de Santa Anna, el dictador mexicano, cobraba impuestos por puertas, ventanas, perros, caballos y carros. Bueno, salieron peor, o no sé si más listos al cobrar impuestos por los árboles. Santana quería dinero para financiar al ejército y estos quieren dinero para financiar sus armas para enfrentar justamente a la autoridad mexicana. Sí, es correcto. La verdad es que me parece de una maldad terrible lo que están haciendo, porque por supuesto que están atacando a la población más pobre, que en muchas ocasiones la única forma que tienen de protegerse de este sol durísimo, de este clima tan duro que es el que existe en esta frontera con Texas, pues es la sombra de un árbol, ¿no? Y además, imagínate, no sé a quién se le habrá ocurrido, a qué mente retorcida, que podían sacar dinero de eso. Y además, peor, si no pueden pagar el impuesto que les dan, tienen que obligarlos a talar el árbol. Pero muchas de las personas que están protegiéndose con esas obras son adultos mayores, como el matrimonio que habló con nosotros en Milenio para contarnos la situación, y decían, bueno, nosotros no tenemos la fuerza incluso ni para talarlo. Entonces, incluso si no podemos pagarlo, tenemos que pagarle al cártel para que uno de sus muchachos que nos vino a amenazar, entonces tale el árbol y hay que darle también su dinero. Esto, pues, evidentemente, es una barbaridad. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto, pero hay poca autoridad en esta región, en Tamaulipas. Si no le hacen frente a los homicidios, a las extorsiones tradicionales, difícilmente lo harán con esta nueva modalidad que además, insisto, tiene un contexto. Por primera vez en la historia, el cártel del Golfo, que existe desde el 1930 aproximadamente, está viendo peligrar su bastión Tamaulipas por la incursión armada no solamente del cártel Jalisco y de la familia michoacana y del cártel de Sinaloa, sino de viejos zetas que quieren volver a las glorias pasadas de su fama criminal y están retando a este grupo hegemónico criminal. Por eso es que están cobrando esta cantidad de dinero y bueno, sin duda la gente está muy molesta, pero muy preocupada porque pues realmente hay pocas opciones para las víctimas de esta extorsión en un lugar donde hace falta tanta autoridad. Están destinados Claro. a pagar lo que el cártel les exige o a ver que sus árboles de sus patios, de sus casas, sean talados. Muy bien. Gracias, muchas gracias por este reporte, Oscar, y veremos qué reacción hay de las autoridades tamaulipecas. Muy amable. Un abrazo, Carlos, muy buena tarde. Hasta luego, Oscar Valderas.